Buenas tardes. La Academia Nacional de Medicina decidió hacer este homenaje a nuestra querida Gloria Rocco, académica emérita, que falleció hace menos de un mes luego de una larga vida ejemplar. Los hemos convocado para compartir nuestros recuerdos de su semblanza que la mantienen viva. Este encuentro es en sí parte de su semblanza, pues ella fue ejemplo en todos los ámbitos donde vivió y esa diversidad está reflejada en vuestra concurrencia. Gloria Ruoco egresó de la facultad a los 30 años, especialista en salud pública a los 34, pediatra a los 37 y completó su formación cursando 2 años la maestría en medicina social y epidemiología en la prestigiosísima Escuela de Higiene de la Universidad de Londres. A su retorno al país, su labor docente modernizó sustantivamente la formación de generaciones de médicos en medicina preventiva, epidemiología y salud pública. Cambió los programas de la enseñanza en su cátedra. En el Ministerio de Salud actuó simultáneamente y con la misma excelencia académica. Ingresó a los 43 años en el Ministerio de Salud y siguió cooperando aún después de su retiro. Nuestra academia, la Academia Nacional de Medicina, tiene un cometido, que es asesorar a las autoridades nacionales. El ejemplo más relevante fueron los aportes de nuestros académicos al GACH. Gloria Rocco fue por más de 27 años la académica en el Ministerio de Salud. Su formación y talento fueron dedicados generosamente al bien público desde la función rectora del Ministerio de Salud Pública. Toda su vida, lifetime. El medio siglo en que le tocó desempeñarse fue globalmente marcado, aunque invisiblemente, por la prevención y la gestión pública de las políticas de salud. Gloria Ruoco afirmó los fundamentos de la vacunación universal, oportuna y gratuita. Casualmente, estamos en este edificio, que es la sede de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que representa sus logros. Uruguay está entre los países con mejor y más amplia cobertura vacunal. Basta ver la página de la web de esta institución para tomar conciencia de la constante actualización de las vacunas que nos protegen. Su legado en la universalización de la vacunación y su liderazgo en la incorporación de nuevas vacunas, entre muchos otros logros, la sitúan a nivel de figuras de la talla de Luis Morquio, Roberto Berro, Paulina Luise y Augusto Turene, quienes se les recuerda, pues pusieron también a Uruguay en la avanzada de la medicina preventiva y social mundial. Su obra en el ámbito de la salud pública estuvo sostenida por su vocación médica asistencial. Gloria era una excelente pediatra y docente de pediatría. Siempre atendió niños y familias, siguiéndolos en el consultorio, el hospital y el domicilio, dispuesta a prevenir, curar y calmar. Esta cálida dedicación a sus pacientes y sus familias la convirtió en una singular figura maternal, con sus 9 sobrinos e hijos ajenos. Lo fue durante su larga y fecunda vida. Disfrutó de sobrinos nietos que la hicieron feliz hasta su final. En su retiro de la función pública, se dedicó intensamente a esta academia. Fue generosa con su tiempo y capacidad de trabajo. Integró durante 7 años nuestro consejo directivo, la responsabilidad de biblioteca, a la que contribuyó también
en la modernización digital y a las comisiones de ética, medicina social y salud pública. En representación de nuestra academia, con su amiga Maruja Hortal, disertó en la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina en España. Lo hizo sobre su experiencia en la universalización de la vacunación, por lo que fue muy reconocida por las demás academias de América Latina y España. A los 86 años se le distinguió nuestra academia como académica emérita y a los 94 fue laureada por la Fundación Lolita Ruibal con el premio Morosoli. Este bien ganado prestigio entre colegas, autoridades y la sociedad entera se basó en su excelencia profesional, la confianza que transmitía, su escucha atenta y respetuosa, acompañada de un trato cálido. Era inteligente y de humor fino. Cultivaba una constante humildad, inusual humildad para las jerarquías que ejerció. Desde el Ministerio de Salud Pública fue una excepcional comunicadora que brindó confianza a la población. Estuvo presente en los medios toda vez que se le requirió, siempre dando una explicación clara de una situación que podía generar alarma pública. Formulaba con naturalidad recomendaciones entendibles, eficaces y prácticas. En un brote de salmonelosis que identificó y controló con una metodología impecable, extendió su aporte enseñando la importancia de un simple lavado de manos a los vendedores ambulantes de comida, como nos recordaba en estos días el ministro Solari. La académica Ruocco fue una servidora pública, ejemplar y una ciudadana fuertemente comprometida con el bienestar de los más vulnerables. Por eso la admiramos y merece un sitial de preferencia en nuestra memoria. Por eso nos hace bien estar juntos recordándola. Esta diversidad tiene seguramente en muchos de ustedes ganas de decir algo que sume a la semblanza, y yo solo quiero recordar que muchos están fuera, como Hamlet Suárez, el académico, la Academia Lago, que fue quien la propuso para el premio Morosoli, la doctora Ferrari, ex decana de medicina que está en Chile, el académico Barrios, que ocupó su sitial cuando ella dejó la academia como académica emérita, la profesora Mónica Pujadas, que también está en el extranjero, el profesor Albornoz, de infectología, que también está en el extranjero, y el presidente del Colegio Médico, Álvaro Niguemeyer, nos hicieron llegar la imposibilidad de estar en esta reunión. Pero Yo soy Diego Castro Ruoco, uno de los sobrinos de Gloria, y bueno, quería decir unas palabras. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por este sentido emotivo y merecido homenaje. El doctor Díaz Roseló habló de la doctora Ruoco, profesional, y de la brillante trayectoria que tuvo, de su aporte a la pediatría, a la salud pública. Yo voy a hablar de la Gloria Ruocco Ia, la mujer con la que compartimos prácticamente toda la vida. Ya que ella y su madre vivían en el apartamento contiguo al nuestro y tenían la particularidad que estaban unidos. Entonces eso a nosotros de chicos nos permitía correr rápido cuando mis padres no rezongaban a buscar a buscar su acogida. Este,
nosotros a Gloria, los sobrinos y los íntimos, la llamábamos la Tati. Este, este, y ella eh, era, nuestra vida giraba en torno a ella en muchos aspectos, ¿verdad? Este, ella, a pesar de su vida profesional, que era muy intensa, siempre tenía tiempo y la energía para prestar atención a las necesidades de los más cercanos, y a las inquietudes y atendiendo todo lo que estuviera al alcance de su mano. Ella disfrutaba mucho de las reuniones, además. Le, en mi familia nos reuníamos todos los domingos con mis primos, mis tíos, a almorzar, era una fiesta cada domingo. Y, y ella lo disfrutaba enormemente. Eh, y siempre, además, recordamos que después, a la hora de los postres, ella salía con su frase, su famosa frase que quedó instalada en la familia: ¿quién quiere un cafecito? Era la encargada de este, ofrecer. Eh, Le gustaban, como dije antes, le gustaban mucho las reuniones. No había reunión en la que ella no estuviera con su cámara de fotos. Y bueno, y a veces además nos ponía muy nerviosos porque buscando la mejor toma, arrimaba algún banquito y allá sacaba la foto. Pero siempre buscaba algún banquito que era peligroso. Este, ahí nuestros nervios. Y con mis hermanos el otro día comentábamos y recuerdos y anécdotas y bueno, me vino a la mente, o sea, conversando con ellos, nos vino a la mente, bueno, los veranos en la querida casa de Atlántida de ella, donde siempre tenía las puertas abiertas para todos. Y de niños ahí esperábamos la llegada de los reyes. Después se repitió eso con los sobrinos nietos y sobrinos bisnietos también, que tuvo unos cuantos y los supo disfrutar también. Eh, o sea, bueno, sí, acá la Tati con su humildad nos enseñó que la excelencia profesional es aún mayor cuando viene de la mano de la calidez humana. Nos mostró que se puede ser una persona enorme, trascendencia, sin perder la conexión con las cosas simples. Y bueno, su vida fue ejemplo de integridad, de trabajo y amor incondicional. La academia hoy honra a Gloria Ruoco y nosotros, la familia, la celebramos. Gloria fue una gran compañera de trabajo en el ministerio. Lo digo como exfuncionario. Siempre estuvo en la división de epidemiología dispuesta a brindar todo su conocimiento con una solidez que a cualquiera de quienes trabajábamos con ella nos daba la confianza de que estábamos en el camino cierto. Y yo resumiría la vida de Gloria desde el punto de vista epidemiológico con el título de una novela de García Márquez, pero al revés. García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera y Gloria escribió El cólera en los tiempos del amor, porque le tocaron dos situaciones muy complejas. La primera, la de la salmonelosis a la cual hizo ya referencia Pato, donde Gloria aplicó prácticamente la misma metodología que aplicó Jon Snow cuando removió la manija de la fuente de agua que contaminaba el cólera. Pero además le tocó también una epidemia de cólera que comenzó en Perú y que todos teníamos temor de que se expandiera al resto de América Latina, luego de 100 años de que no hubiera esa enfermedad en Occidente. Y
Gloria no solamente lo encaró con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha solidez, como se ha dicho muy bien por parte del Pato Díaz, sino además con una visión epidemiológica muy amplia, porque puso enorme énfasis en la educación de los manipuladores de alimentos, desde los restaurantes más finos del Uruguay hasta los vendedores más ambulantes del pueblo más chico. Había que lavarse las manos antes de manipular alimentos. Y esa es la roca que significó Gloria Ruoco para la labor del ministerio desde el punto de vista epidemiológico. Por lo tanto, la noticia de su fallecimiento no es que no fuera esperable por su edad, pero a mí por lo menos me conmovió mucho. Gracias, Gloria, compañera del ministerio. La culpa la tiene el doctor Solari, porque tocó un tema que a mí me tocó vivirlo y también estar presente y escuchar a Gloria en sus consejos fue en el tema del cólera. Yo era vicepresidente de OCE en ese momento y se imaginan que como sobrino prestado, porque la sobrina es mi señora, los consejos de Gloria me llegaron profundamente. Y fuimos el único país de América Latina y de las Américas. Y cuando digo las Américas hablo porque el cólera llegó a Canadá, llegó a Estados Unidos en un avión de Aerolíneas Argentinas y fuimos el único país de las Américas que no tuvimos cólera. Hoy parece poca cosa, porque ya vivimos la pandemia terrible que se vivió hace 2, 3 años, pero aquella del cólera fue dramática. Yo vi morir gente en la puerta de los hospitales en Ecuador sin atención y la verdad que la propaganda que se hizo en Uruguay sobre el tema del lavado de manos y la utilización del agua potable, que era fundamental mantenerla como potable, no como otras que en algún momento se han dado, ese hecho significó para Uruguay esa gloria. Y en el directorio de la OCE, en la sala, hay un agradecimiento de la Organización Mundial de la Salud referente a ese tema. Así que vos tenés la culpa, amigo Solari, pero también las palabras de Solari y sobre todo lo que dijo en Facebook. Y este acto que realmente agradecemos a la academia, bien yo, como familiar de Estado de Gloria, realmente es un momento muy importante para todos nosotros, como funcionaria pública, como verdadera servidora del Estado, sin mirar los colores políticos, como muchas veces se hace ahora, que todo se ha ideologizado y que realmente nos ha llevado a que Uruguay estuviera primero en muchísimas cosas, entre otras tantas, gracias a Gloria por esos temas como el tema del agua potable o las salmolinos. Gracias a la Academia. Hola, doctor Bonillo. Me gustaría recordar algunas de todo lo que ha aportado Gloria a la salud de los uruguayos. Porque después de trabajar 12 años, todos los lunes, de 13:30 a 16 horas con ella, matemáticamente uno recuerda de repente cosas que con el tiempo se van olvidando. Hoy que Canadá pierde la categoría de libre de sarampión, en Estados Unidos, MAGA y otros están en contra de la vacunación, es buenísimo ver que en Uruguay nadie duda sobre la importancia de la vacunación, tanto en niños como en adultos. Eso, sin lugar a no duda, lleva el nombre de Gloria Ro, digo, porque lo que ha hecho ella
por el estatus vacunatorio de Uruguay, digo, es una de las cosas que los uruguayos, como la tomamos con tanta naturalidad, y salvo cuando aparece algún loco con un altoparlante, las reconocemos como algo inherente a nosotros y obligatorio de la vacunación. Ella empezó con la vacunación en los niños, introdujo muy tempranamente en el Uruguay la vacunación contra la varicela y contra la meningitis a influenza, contra la influenza B, digo, pero luego siguió en otros que a lo mejor no se recuerdan tanto, bajo Gloria y con el apoyo de Pepe Solari, empezó la vacunación en el adulto, que era una palabra prácticamente no reconocida en el Uruguay, salvo la vacuna tetánica. En esos años empezó con la vacunación antigripal. A los 2, 3 años que vacunábamos tímidamente 50, 60 mil personas, Pepe consiguió una donación, creo que eran 860.000, creo que era de OPS, y un día convocó a Gloria para decirle que había que vacunar y había que llegar a esa cantidad. Bueno, ahí Gloria introdujo justamente a la comisión honoraria en la vacunación y se salió a vacunar y no se llegaron a cubrir las 860.000 dosis, pero pasaron las 650.000. Digo, y de ahí en adelante hizo otros aportes muy importantes a la vacunación, como la vacunación del personal de la salud, la vacunación contra la hepatitis B en el personal de la salud. Digo, eso en los aspectos vacunatorios, y sobre eso hay que recordar de que en aquel momento recibió ataques de una familia que llegó a estar a hacer un acampamento en la puerta del Ministerio de Salud. Yo en ese momento le pregunté, Gloria, ¿no será mejor transar y dejarlos a estos que son tan locos? Y Gloria me dijo, no, en este tema de la vacunación no se puede ceder, no se debe ceder porque si aflojamos con uno abrimos la llave. Y digo, y ella que parecía en su primera impresión una persona muy delicada, débil, tenía una fortaleza realmente increíble en cómo mantenía la defensa de ciertos postulados, entre ellos la vacunación. También en la defensa de la pediatría, porque cuando nosotros la conocimos fue en la Junta del CASMU, y en la Junta del CASMU era increíble ya la defensa que hacía del lugar de los pediatras en múltiples actividades. Pero lo de Gloria no quedó solo ahí. Bajo justamente su comando en la división de epidemiología fue que se desarrollaron, ya ahí con el ministro Bustos, se desarrollaron todas las estrategias de control de infecciones. Ella nos invitó a ser parte de la comisión asesora en control de infecciones, donde pasó mucha gente, Walter Pedreira, Godino, varias personas hubieron, y bajo ella se generaron justamente toda la normativa de control de infecciones, la creación de los comités de control de infecciones y la definición de las NERCES en control de infecciones. Fue muy importante en eso y realizó y organizó todos los primeros cursos para formar a gente que en ese momento no había la suficiente cantidad en control de infecciones, con cursos que se hicieron acá, la planta baja, el primero, después en el Instituto Colping y después con expertos brasileros en el CASMO. Todo eso y toda la organización después que se ha montado en control de infecciones en nuestro país es aceptablemente buena. También el puntapié inicial y el apoyo inicial de todo eso fue gracias a Gloria. Hay muchos elementos más que podríamos agregar de todo lo que ella hizo en aquellos tiempos, más allá del estudio de los brotes y eso, digo,
fue realmente una persona trascendente. Y por último, en lo personal, que tuve realmente la dicha de trabajar muchos años, todos los lunes puntualmente, y si no estaba en toda la reunión, venía, iniciaba la reunión, decía salgo y después vuelvo. Digo, y teníamos justamente su acompañamiento y su apoyo permanente. Y un elemento, en mi opinión, muy sumamente destacable de ella era su sinceridad. Es una sinceridad muy especial, muy valorada. Cuando uno hacía algo, lo cual podía ser relativamente corriente, que uno hiciera algo que a ella no le plenamente le satisfaciera, venía y frontalmente, pero con un tono muy maternal, nos decía, me parece que eso no estuvo del todo bien. La próxima vez habría que hacerlo a lo mejor de otra manera. Digo, y realmente es una figura que uno guarda el haber trabajado con ella todo ese tiempo, como un capital a valorar. Este, Gracias, Gloria, por todo lo que nos aportaste, tantos años a todos, de una manera absolutamente desinteresada. Y hoy que la medicina está corrida por tantos intereses, muchos de ellos bastante espurios, personas como Gloria nos deben, además de reivindicar el compromiso ético con el desempeño de la profesión. Buenas tardes a todos y todas. No quería agregar a todo lo que se ha dicho, que comparto plenamente, una perspectiva de Gloria que tiene que ver con la contribución que Gloria hizo a una forma de concebir la política pública de salud. Eh, Me tocó, voy a dejar lo personal para el final y voy a hablar de lo institucional primero. Me tocó compartir con Gloria en una asimetría muy grande, por cierto, pero en una amplitud que Gloria tenía, tener responsabilidades en la Intendencia Municipal de Montevideo, en la División Salud y Programas Sociales, en los dos momentos que ya se han referido, en la epidemia de cólera y en la infección alimentaria por salmonela. En ambos casos, la mirada de Gloria, no solo la mirada técnica, sino la perspectiva humana, la perspectiva de pensar en la gente, y especialmente una cuestión que muchas veces se pierde de vista en la salud, que es la pedagogía, la capacidad de comunicar, de tener, creo que Díaz Rosselló lo señalaba, una capacidad de comunicar en salud de la que aprendimos mucho, con la que supimos trabajar y que pudimos coordinar. Y para Gloria, construir política pública no pasaba por la puerta de las pertenencias político-partidarias. Había una idea de política de Estado en el sentido más concreto, porque muchas veces invocamos las políticas de Estado y después no actuamos en consecuencia. Gloria era una mujer, una profesora, una docente que realmente aportó mucho en ese plano y nos aportó mucho para construir política pública. Termino con una referencia personal. Cuando yo regreso al país después de un exilio largo y procuro incorporarme a la medicina, Gloria me abrió en lo personal las puertas, pude trabajar en aquel momento Departamento de Medicina Preventiva y Social, trabajé con ella con total amplitud, aprendí mucho, me llevó a trabajar al ministerio, me convocó para trabajar en el Ministerio de Salud en un estudio epidemiológico en los 62 barrios de Montevideo, con georreferenciación de algunas enfermedades prevalentes. Y siempre voy a recordar, hoy me sentí absolutamente obligado a formar parte de este homenaje porque Gloria supo recibir en aquel momento a un retornado al país, darle un lugar y después las cosas de la vida nos permitieron trabajar juntos en una política pública de lugares diferentes, desde roles institucionales diferentes, pero en definitiva con la idea de que para responder en salud lo que se precisa es tener un compromiso ético, político y personal con la salud que no pasa
por el interés personal ni por el interés político partidario. Gracias por darme este lugar. Voy a tomar unas palabras del doctor Fernández Galeano cuando decía que de alguna manera se sentía moralmente obligado a participar en este acto. Me ocurre algo parecido cuando tomo conocimiento de este acto de homenaje. Como presidente de la Academia Nacional de Derecho, entendí que debía estar presente en este acto de la hermana Academia Nacional de Medicina, pero por sobre todo por el aspecto personal, porque durante mi periodo como ministro de Salud Pública encontré en la doctora Gloria Ruoco, a quien no conocía, una figura descollante y a la vez, como se ha dicho aquí, fraternal, maternal. Era una consejera de primer nivel, más para un ministro de Salud Pública que venía de una profesión ajena a la medicina. En aquel momento se suscribió el Tratado Constitutivo del Mercado Común del Sur y a los pocos días se convocó en Brasilia la primera conferencia de ministros de Salud Pública del Cono Sur. Y no tuve ninguna duda de que la persona que me debía acompañar era la doctora Ruoco, porque siempre tenía la palabra oportuna al oído, no solamente en el área epidemiológica de la dirección que desempeñaba con brillantez, sino en todos los aspectos vinculados a las distintas políticas públicas en materia de salud, sobre todo en el área asistencial, que ahora no pertenece al ministerio, sino que se desarrolla a través de un servicio descentralizado, pero en aquella época el ministerio era regulador, controlador y prestador de los servicios de salud. Por lo tanto, me siento sumamente honrado de estar en esta casa de la Academia Nacional de Medicina, me siento congratulado por todo lo que se ha dicho y me siento francamente emocionado en el recuerdo a una persona que se hizo querer, que aprendí a querer y que luego mantuvimos, después de ese periodo de trabajo en común, oportunidades de encuentro en más de una oportunidad, y que haya partido al cielo nos deja un espacio vacío importante. Este año he perdido a dos amigos que adquirí en el Ministerio de Salud Pública. Hace pocos meses falleció también el doctor Juan Carlos Alzamendi, que fue director general de la salud y que trabajaba mano a mano con la doctora Ruoco y otros en el área de su competencia. Así que felicito a la academia, agradezco este acto y me congratulo de haber podido compartir con todos los presentes este emocionado recuerdo a alguien que merece mucho más que lo que nosotros podamos decir. José Enrique Pons, me alegra profundamente ver este auditorio, porque no es habitual en las reuniones de la academia, incluso algunas reuniones que hemos tenido con otras instituciones, esté lleno. Esté significa lo que sentimos todos por lo que fue Gloria, por lo que seguirá siendo Gloria. A mí me produce un cierto estremecimiento, sobre todo al llegar a la vejez. Antes lo repetía como un dictum a atender, eh, la célebre expresión de José de Letamendi Manjarres: quien solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y el estremecimiento es porque parece como una exigencia enorme. ¿Cuánta otra cosa debería saber un médico? Eh, Siendo que cuando se dedica con alma y con cuerpo a la profesión, le queda muy poco tiempo para interesarse y saber de otras cosas. Así que con gran atrevimiento, con gran osadía, yo me atrevería a decir que quien solo se interesa por medicina en su vida, se pierde la posibilidad de interesarse, ya no digo saber en el sentido profundo del término, pero de interesarse por otros aspectos que surgen más de la profundidad espiritual de lo humano. Y yo no quiero hablar de la parte
de la cual han hablado mucho mejor de lo que podría decir yo quienes me precedieron, de lo que dedicó Gloria a lo médico, porque a Gloria la conocí acá en la academia cuando yo ingresé y no me atreví a abrir la boca oyendo lo que algunos de mis maestros y algunos de los grandes que encontré sentados acá decían, entre ellos Gloria. Y recuerdo bien cuando volvió con Maruja, María Hortal de Pelufo, de esa brillante participación que tuvieron en España, y sentí la emoción de saber que nos estaba representando fuera del país, ella y otras personalidades, de un compromiso con lo que hacían y de una profundidad de conocimiento que honraban a todo el país. Pero el segundo lugar donde compartí con ella fue en reuniones de médicos retirados que se convocaban para hablar de otros temas, a veces de diletantes. A mí me invitaron en ese sentido a hablar de algo que suelo hacer de puro atrevido. Yo no soy músico, pero me gusta la música, me interesa mucho la música y hablo mucho de música. Seguramente algún disparate debo haber dicho, y si me lo perdonaron fue porque o no sabían, sabían tan poco como yo, o tenían la piedad de decir, bueno, pobre hombre está hablando, dejémoslo por eso. Gloria participaba y participaba con un entusiasmo, y ya era una mujer muy mayor en ese momento, como otros de los concurrentes, que hacían ver que ella, además de todo lo que hizo en medicina, además de todo lo que dedicó a esa vocación que era un llamado profundo para ella, tenía otros intereses que encontraban sus raíces precisamente ahí, en lo humano, en lo íntimamente humano. Aportaba, opinaba, disfrutaba, eso se le notaba. Y por eso es que no quiero hablar de medicina, quiero recordarla en ese sentido que conocí mejor, porque también para mí era un interés fuera de lo estrictamente técnico, y por eso es que he disfrutado mucho de que la familia haya hablado también de aspectos que a mí siempre me han parecido trascendentes en la vida de un médico. Cuando un médico olvida que es parte de una familia, podrá ser la familia más próxima, podrá ser la familia más amplia, pero cuando no, a veces no tiene más remedio que hacerlo, dedica todo el tiempo posible a ser parte integral de esa familia, algo está perdiendo. Y entonces, por eso es que me atreví a modificar un poco lo que decía Letamendi, en el sentido de que es bueno, y lo puedo decir ahora por viejo, pero creo que incluso es bueno transmitírselo a los jóvenes. Hay otras dimensiones de la vida que también deben ser desarrolladas y en ese sentido Gloria también fue un ejemplo. Es lo único que quería decir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Pintos, soy médico epidemiólogo y docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Al lado está la profesora actual, directora del departamento, la doctora Alicia Alemán, y queríamos estar presentes en este homenaje para manifestar nuestro gran agradecimiento a Gloria. Entramos como grado 1 honorario en el año 89, 90, por ahí. Gloria ya era grado 5, pero recordamos la generosidad de Gloria en su tiempo, en su conocimiento, en su material bibliográfico, para tratar por igual a todos los docentes, y repito, éramos honorarios grado 1, a motivarnos a concursar, a motivarnos a formarnos en epidemiología, a formar grupos de trabajo. Y yo quiero resaltar el aspecto universitario de Gloria esta vez, que era realmente comprometida con la facultad, con las normativas en las instituciones de la UDELAR, con las autoridades y con la participación y la formación de grupos de trabajo, promover la investigación en salud pública y en epidemiología. Y creo que en este momento que existe, fue un pilar fundamental de lo que es la Escuela Epidemiológica de Uruguay y todos los epidemiólogos que se han seguido formando en Uruguay, muchos de ellos en el ministerio, muchos en otras instituciones, muchos en el que participaron del GACH. Y eso, queríamos estar presentes para
expresar nuestro gran agradecimiento como representantes un poquito de la academia en este caso. ¿Mm? Bueno, para mí es un gusto estar acá. Yo entré como grado 1, yo no fui honorario. Yo concursé. En aquel momento había cargos y yo me acuerdo que había hecho en aquella materia que se llamaba higiene, que todos ustedes recordarán, y a mí me encantó. Nadie podía creer, mis compañeros decían, no, pero ¿por qué te gusta? Ah, pero a mí me fascinó. Y justo se abrió un cargo y con una compañera concursamos. Pero en realidad mi historia con Gloria viene de antes. Primero fue compañera de la escuela de mi padre, fue a la misma escuela que mi padre. Después fue mi primera pediatra. Yo tuve un aglomérulo de nefritis difusa aguda post-estreptocóxica a los 5 años, que ella me diagnosticó así fácilmente. Y después fue mi profesora cuando entré a en aquel momento la cátedra de medicina preventiva, el departamento de medicina preventiva, hoy la unidad académica de medicina preventiva. No puedo creer que yo nunca en la vida me imaginé que yo sería la profesora de ese mismo departamento. Era una mujer extremadamente sólida en su conocimiento y una visionaria. La primer maestría de epidemiología la promovió ella. Duró un tiempo y ahora, de hecho, estamos proponiendo una nueva maestría de epidemiología. Esa maestría fue en los años 90, no había casi maestrías en el Uruguay, de nada. Entonces, y además recuerdo mucho aquellas reuniones que hacíamos a fin de año, vos te debes de acordar, Javier, que eran en la casa de Atlántida. Acá la familia, recordarán, eran instancias que disfrutábamos muchísimo y íbamos todos, todo el departamento, siempre muy bienvenidos, pero una enorme solidez, ya se dijo aquí, de esa mujer, realmente creo que nos tocó a todos los que nos formamos en ese departamento con ella. Entonces, realmente, muchas gracias a Gloria por todo esto. Eso es lo que queríamos, construir en el colectivo de la memoria y disfrutar hablando de Gloria, y lo hemos logrado. Creo que esta reunión para la academia es un honor que hayan venido, un honor tener a la Academia Nacional de Derecho con nosotros en esta ocasión y saber que pocas veces, como dijo alguno de ustedes, tenemos la oportunidad de honrar una memoria, y esta es una muy merecida memoria, y hemos tenido una construcción de una semblanza con tantos eventos y testimonios, casi que es una reciente honra funeraria a quienes no pudimos participar con ustedes, con la familia, en el abrazo de despedida. Así que les agradecemos que hayan venido, y a los que están en el Zoom también, y creo que con esto terminamos felizmente recordando a Gloria.